Faltan 3 compañeros. Ok, yo soy el doctor Pérez, Rogelio Pérez Valdivieso. ¿Todos están en pantalla en Zoom o no? Porque nada más veo a ver, aquí. Me aparecen 18. ¿Cuántos son ustedes? Somos 21, doctor. ¿Tú eres la coordinadora? Así es. Ok, ¿no me enviaste el oficial? Es que la universidad no ha emitido todavía la lista oficial. Tengo una, pero no está oficial todavía. Es la extraoficial. Ajá. Entonces, vamos a empezar la clase. A mí me toca dar la clase, la parte de la clase de la que es la cirugía, la parte de cirugía endocrina, lo que es patología de tiroides, paratiroides y glándulas suprarrenales. Y les doy una parte que es de obesidad mórbida, tratamiento quirúrgico de la obesidad. Así que las dos clases que les voy a dar ahora es tiroides y paratiroides. A ver, vamos a compartir. ¿Ya ven la pantalla? No, doctor. No, doctor, no se ve. No me deja compartir con ustedes. ¿Tú me permitiste compartir? Sí, doctor, está permitido compartir. Y ahora sí. Ahora ya ve la pantalla. Ahora sí. Ahora sí ve la pantalla. Ahora sí ven la pantalla. Sí, doctor. Ok, vamos a hablar sobre la patología de la glándula tiroides. Probablemente es una de las patologías más frecuentes de la especialidad de endocrinología, junto con la diabetes. Tienden a ser la patología más frecuente. Y en los últimos años se ha iniciado, pues, incluso a pensar de que estamos ante una epidemia de enfermedad tiroidea. Para empezar, pues vamos a hablar sobre el primero que habló sobre el tiroides, que fue el doctor Kocher, premio Nobel en 1909, un anatomista, fisiología y cirujano, y fue el primero que describió la cirugía de la glándula tiroides en sí.
uno de sus aportes más importantes, además de haber sido premio Nobel, es que redujo la morbimortalidad de la patología del tiroides casi a un 0.5%. Y como vamos a ver más adelante, realmente fue de gran apoyo para el cirujano en su tiempo, de tal manera que ya se tenía una técnica quirúrgica más depurada para la patología del bocio o del bocio multinodular del tiroides. Como verán, la glándula tiroides se encuentra en el cuello, es una glándula en forma de mariposa, algunos hablan que es en forma de U, tiene un lóbulo tiroideo derecho, un lóbulo tiroideo izquierdo, unido por un istmo, y tiene un lóbulo que algunos le llaman lóbulo de Lalouette o lóbulo piramidal, que siempre hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer una tiroidectomía total, porque muchas veces los cirujanos no recuerdan que hay esta estructura y hacen tiroidectomía total, pero dejan el lóbulo piramidal, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Como verán, pues el nombre viene del griego, escudo, tíreos, eidos, forma, es un órgano impar, normalmente la longitud de aquí a acá, 5 centímetros, 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Su base suele encontrarse entre el quinto y sexto anillo traqueal. Como verán, es una glándula muy irrigada, tanto de arterioso como venoso, es una glándula que está muy irrigada y hay que tenerlo en cuenta al momento del abordaje quirúrgico. Lo interesante de esto, pues, el polo superior está irrigado por arteria tiroidea superior, la inferior, por venas tiroideas. Lo interesante de esto es la vena tiroidea media, que es importante detectarla o identificarla al momento de la cirugía. Al no identificarla, nos corremos el riesgo de que la tracción del lóbulo tiroideo puede provocar ruptura de la vena yugular interna y nos hace una catástrofe en el cuello con un sangrado abundante, y entonces se ocurre la corredera y la catástrofe. Entonces hay que tener en cuenta esta vena tiroidea media, las venas tiroideas superiores e inferiores y la arteria tiroidea superior. Es interesante porque, como toda glándula endocrina, tiene unos capilares que son fenestrados, los cuales su función es de favorecer el paso de las hormonas al torrente sanguíneo, y siempre hay que tenerlo en cuenta por el tipo de glándula endocrina que tenemos. La parte posterior, como verán, sigue siendo una estructura muy irrigada, con estructuras muy importantes, como son las glándulas paratiroides, que vamos a hablar más adelante, como son los nervios laríngeo recurrente y laríngeo superior, como vemos aquí adelante, que son los encargados de la vocalización al momento de la cirugía, tenerlos en cuenta para no lesionarlas. No vamos a entrar aquí en detalle de la biosíntesis de la hormona tiroidea, pero para que ustedes, para conocimiento, pues normalmente nosotros en una dieta estamos ingiriendo aproximadamente 150 microgramos de yodo en la dieta, en forma de yodo libre inorgánico, la cual se une con una glucoproteína, la tiroglobulina, y da la formación por mediante oxidaciones a yodotironina T3 y T4 y a las hormonas activas libres, que es la T3, y junto con proteínas transportadoras se liberan al torrente sanguíneo. Esto debieron haber dado ustedes cuando dieron fisiología, en la parte de endocrinología. No vamos a entrar más en ese detalle, pero tienen que saberlo, ¿no? Dentro de la epidemiología, pues la sensibilidad del examen físico de un nódulo tiroideo es de un 4 a 7% en una población general, y va a depender mucho de la frecuencia con que el médico aprenda a tocar el cuello, ¿no? Va a depender mucho de la experiencia del examinador. Sin embargo, con el advenimiento de nueva tecnología de ultrasonidos, esa sensibilidad de detectar nódulos tiroideos puede llegar hasta un 60% y más. Esta es una patología que es más frecuente en mujeres que en hombres, y se dice que aproximadamente un 4% de la población general padece de enfermedad tiroidea. La historia clínica es importante al momento de hacer examinar al paciente. La edad y el sexo es una patología de pacientes entre la tercera y cuarta edad, entre los 30, 40, 50 años. Interesante que, como ya le dije, pues más frecuente en la mujer que en el hombre,
Y el otro punto importante es que en los dos extremos de vida, la presencia de un nódulo tiroideo hay que tomarle importancia. No es lo mismo tener un nódulo tiroideo de una niña de 10 años o de 12 años que tener un nódulo tiroideo de una joven de 28 años. Nódulos tiroideos en pacientes jóvenes o en pacientes muy ancianos, hay que profundizar en el examen de laboratorio y de diagnóstico en ese nódulo tiroideo. Por lo tanto, nódulo tiroideo en un niño joven y un anciano, hasta que se demuestre lo contrario, hay que descartar que se trate de una neoplasia maligna. Los síntomas, ¿por cuáles síntomas generalmente el paciente viene? Generalmente el paciente viene porque le hicieron algún ultrasonido, le detectaron un nódulo en el tiroides, o porque está con disfonía, o porque tiene problemas de disfagia. Paciente que viene con estos síntomas hay que tenerle un poquito de atención y siempre hay que abordar al paciente de una manera bastante rápida. Igualmente lo que te dice el paciente, crecimiento rápido. El paciente, doctor, yo tengo uno, me acaba de aparecer hace un mes y antes lo tenía más pequeño y ahora lo siento, me lo noto mucho más grande. Ojo con ese tipo de historia, porque puede tratarse de una neoplasia de crecimiento rápido. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Nódulos tiroideos de crecimiento rápido, nódulos tiroideos que están provocando disfonía o nódulos tiroideos que están provocando algún tipo de dolor o de disfagia. Igualmente los antecedentes familiares, como el antecedente de enfermedad tiroidea, la presencia de abuelita, tía, hermano, alguien en la casa ha tenido enfermedad tiroidea, eso es muy frecuente verlo, o sea que hay un factor, por decirlo así, de herencia casi en un 60% de los casos. Igualmente el antecedente de radiación ionizante cervical previa. En los últimos años hemos tenido accidentes de centrales nucleares, como en Japón, en Fukushima, en el cual gran cantidad de población fue expuesta a radiaciones ionizantes. Por ende, estos pacientes tienen la posibilidad de desarrollar un carcinoma de tiroides. Igualmente, los pacientes que estuvieron expuestos en Chernobyl, los que vieron la película esa de Chernobyl, igualmente ahí hubo muchos pacientes que tuvo carcinoma de tiroides por la exposición a radiaciones ionizantes en el cuello. Igualmente a la ingestión de fármacos bociógenos o dietas muy bajas en yodo, o dietas excesivamente en sal yodada. La localización, cuando vamos a hacer el examen físico, pues es importante examinar al paciente. Lastimosamente no puedo verlos a ustedes para explicarles. Generalmente siempre tomaba algún compañero de ustedes y les enseñaba cómo palpar los pacientes en el cuello, pero eso hay muchos videos en YouTube que pueden ver cómo palpar un cuello y ahí les puede dar una idea a ustedes de cómo se debe palpar el cuello, tanto anterior, por delante del esternocleidomastoideo, como por detrás del esternocleidomastoideo. ¿Qué vamos a localizar en el examen físico? Vamos a localizar la presencia o no de nódulos tiroideos, vamos a localizar a ver si ese nódulo tiroideo le está provocando desviación traqueal, a ver si a simple vista logramos ver ese nódulo tiroideo, al poner al paciente a deglutir para ver si podemos palpar nódulos que están en el polo inferior, incluso si estamos sospechando de un paciente que tiene alguna hiperfunción tiroidea, para ver si hay algún soplo. Igualmente buscar signos de hiper o de hipofunción como palpitaciones, taquicardia, hipertensión, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta siempre cuando vamos a hacer un examen físico de un paciente que tiene patología tiroidea. Entonces, el examen físico, recordar estos, la multinodularidad va a disminuir la probabilidad de malignidad, eso es cierto, y los síntomas compresivos son muy raros si el tamaño de la lesión no excede 3 a 4 centímetros. Muchas veces vienen pacientes a nuestra consulta, vienen a la consulta externa, doctor, es que no puedo tragar, y me acabo de hacer un ultrasonido y me acabo de encontrar un nódulo que mide 8 milímetros. Yo, bueno, señora, es imposible que un nódulo de 8 milímetros le pueda provocar a usted un problema para la dilución. Hay que buscar otra causa que puede estar provocando ese tipo
de problema de la deglución, pero definitivamente nódulos pequeños que no excedan los 3 a 4 centímetros, muy rara vez pudieran provocar un cuadro de compresión exógena tanto a la tráquea como al esófago. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces vamos a dividir los nódulos tiroideos en benignos, en malignos. Los benignos pues tenemos los nódulos coloides, los adenomas papilares, los quistes tiroideos, los adenomas foliculares. Dentro de los malignos pues tenemos el carcinoma, los carcinomas, el papilar, folicular, medular, anaplásico, los linfomas y las metástasis. Dentro de los nódulos benignos pues los nódulos coloides, los papilares, los quistes, los adenomas micro o macrofoliculares y los adenomas de la célula de Hurley. Hay otros procesos que pueden desencadenar la presencia de nódulos benignos, como son las tiroiditis. La más frecuente, la tiroiditis Hashimoto, hay tiroiditis subaguda, la tiroiditis crónica linfocitaria, la enfermedad granulomatosa, en los cuales puede haber incluso anomalías en el desarrollo del tiroides y que pueden propiciar a la presencia de nódulos tiroideos. Y hay que tenerlos en cuenta al momento también de hacer el diagnóstico. Este es un artículo que salió ahora en abril del 2021, en el cual el tratamiento con COVID-19, investigando drogas y otras terapias, o sea que ya se está hablando incluso de afectación por parte de enfermedad tiroidea en los pacientes que están en tratamiento con COVID-19. Este es un artículo, si lo pudieran encontrar, es muy interesante, en el cual hace la comparación del tratamiento del COVID-19 con las investigaciones de drogas y otras terapias en relación con la enfermedad tiroidea. Entonces, en ese mismo estudio ellos encontraron que habían 51 pacientes que tenían COVID-19 moderada grave y un tercio de estos pacientes tenían datos sugestivos de tiroiditis a los 3 meses después de la hospitalización. Acuérdense que el COVID en su segunda fase, después que pasa la fase pulmonar, tiene una fase que es inmunológica, de una afectación inmunológica, por ende puede afectar la glándula tiroides, provocando una tiroiditis de Hashimoto, que es la que más frecuentemente se ha encontrado. Y ellos en este trabajo encontraron que un tercio de estos pacientes tenían datos sugestivos de tener una tiroiditis 3 meses después de haber tenido la hospitalización, pese a tener marcadores inflamatorios y de función tiroidea normal. Para tenerlo en cuenta al momento de manejar un paciente con COVID. Esa es una de las preguntas que ahora mismo hay que hacerle a los pacientes cuando vas a hacer una historia clínica. Señora, ¿usted le ha dado COVID o usted se ha vacunado contra el COVID? Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas enfermedades actualmente que desconocíamos que pudieran estar en relación con este nuevo virus, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este es otro artículo que salió en el año 2016-2017, en agosto, en el cual hablaba sobre el impacto de un sobrediagnóstico o realmente estamos ante un cáncer de tiroides, una exacerbación, un incremento del cáncer de tiroides a nivel mundial. Entonces, en este artículo es muy interesante en el cual nos hablaban ellos de que en las incidencias específicas de cáncer de tiroides de 1988 al año 2007, tanto en países como Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, en Corea del Sur y en Japón, se había habido un incremento de los casos de cáncer de tiroides. Un incremento, en todos estos países había habido un incremento, unos más, unos menos, de cáncer de tiroides. Por ende, pues, se pensó de que se estaba incrementando la incidencia de cáncer de tiroides a nivel mundial. Sin embargo, ellos encontraron de que la mortalidad venía siendo la misma. La mortalidad venía siendo la misma. El número de casos se había incrementado, pero el número de mortalidad era la misma. Por ende, pues se llegó a la conclusión que si bien es cierto, se estaban dando más casos diagnosticados de bocio multinodular o de bocio nodular o de cáncer de tiroides, realmente una incidencia en el incremento de las muertes, de la mortalidad. Y ellos llegaron a la conclusión que muy probablemente estaban habiendo mucho más casos de enfermedad tiroidea, era por la capacidad de la población a tener acceso a estudios
diagnósticos como son los ultrasonidos, como es la tomografía. Antes era mucho más difícil tener acceso a un ultrasonido, había que ir a un gran hospital. Realmente ahora en cualquier clínica periférica o policlínica tú puedes encontrar y hacerte un ultrasonido nada más con una orden médica de un médico general, y por ende pues vas a encontrar mucho más enfermedad tiroidea de lo que había antes, pero no necesariamente va a incidir en la mortalidad de la patología por cáncer de tiroides. Entonces, dentro del cáncer de tiroides, que es lo que nos atañe esta conferencia, pues tenemos los tumores derivados endodérmicos, los foliculares endodérmicos, y los neuroendocrinos, que se producen en las células C, que son los precursores del carcinoma tiroideo medular, y los endodérmicos, que son los precursores del carcinoma papilar folicular y probablemente de los carcinomas anaplásicos. Y esto hay que tenerlo en cuenta para el origen de este tipo de tumores. Hay otro artículo que habla sobre la obesidad y el cáncer tiroideo papilar, en el cual había un pool de análisis de 5 estudios prospectivos en el cual asociaban el índice de masa corporal con el riesgo de cáncer de tiroides, tanto en hombres y en mujeres. Y esto es un artículo muy interesante, salió en la revista Endo en 2019. Como vamos más adelante en la clase, la tercera clase, que va a ser obesidad, vamos a profundizar más en este tema. Entonces tenemos, este es un resumen del carcinoma papilar, es el más frecuente de todo, casi un 80%, en las edades entre los 30 a 40 años, el segundo más frecuente es el folicular, viene siendo el 10%, el medular, que es uno de los malos de la película, representa solamente el 5% de los cánceres de tiroides. Los anaplásicos, que es una neoplasia más maligna, más agresiva, los pacientes generalmente tienen muy mal pronóstico, solo se consideran 1%, y los linfomas el 1%, y las metástasis que pueden darse también en la glándula tiroides, principalmente en las neoplasias renal, mamaria, pulmonar y los melanomas. Más frecuentemente en los hipernefromas, que podemos encontrar metástasis tiroidea. Entonces tenemos lo que nosotros llamamos la sospecha de malignidad. Hacemos un examen físico al paciente y vamos a encontrar dentro de su historia clínica que el paciente tiene antecedentes en la familia de carcinoma medular o de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Ese paciente nosotros lo colocamos en esta columna que nosotros le llamamos de sospecha elevada. Es un paciente que si tiene un nódulo tiroideo, es altamente sospechoso de que sea un cáncer de tiroides. Igualmente, la historia de crecimiento rápido, el examen físico, encuentras un nódulo firme adherido a la tráquea, está adherido a las estructuras adyacentes, el pétreo, el paciente viene con disfonía, hay sospecha de parálisis de las cuerdas vocales, hay presencia de enopatías regionales, o estás encontrando metástasis de pulmón o hueso. Esto nosotros le llamamos, son signos de sospecha elevada de un carcinoma de tiroides. Sospecha moderada, ¿a qué paciente va a ser? El paciente menores de 20 años o mayores de 60, la historia o el antecedente de irradiación del cuello, sexo masculino y nódulo solitario, como ya les había comentado, un varón con un nódulo solitario, hasta que se demuestre lo contrario, hay que sospechar de una neoplasia maligna de tiroides. La fijación dudosa y el diámetro más de 4 centímetros y parcialmente quístico, hay que pensar en una sospecha moderada de cáncer de tiroides. Esto es pregunta de examen, ¿no? Entonces, ¿qué examen o estudio le vamos a mandar a los pacientes? A estos pacientes que vienen con un nódulo tiroideo, con una historia de bocio nodular o multinodular, o de crecimiento de estas hormonas que hay que hacerlas, mandatorias, la TSH, la T3, la T4 y la T4 libre. Si quieres, pues lo pueden mandar a hacer calcio y fósforo, y si estás sospechando de una tiroiditis, pues le puedes ordenar los anticuerpos antitiroideos. Ahora bien, si tenemos una TSH, el paciente regresa donde nosotros y viene con una TSH que es normal o elevada, no hay necesidad de hacer un centello de tiroides. No hay necesidad de hacer un centello de tiroides.
Si viene con una TSH baja, a esta paciente yo le recomiendo a ustedes que le hagan un centelleo de tiroides. Sí debe hacerle un centelleo de tiroides porque hay que descartar que el paciente tenga algún bocio tóxico o algún trastorno de hiperfunción tiroidea. Esto con respecto a los estudios de laboratorio. ¿Qué estudios de gabinete vamos a hacer al paciente? Tenemos el ultrasonido de tiroides, tenemos el centelleo, que ya le acabo de comentar hace un ratito. El centelleo solamente lo vamos a mandar para aquellos pacientes que tienen una TSH baja, una TSH que está muy cerca al límite inferior. El examen por excelencia, pues, es la punción aspiración con aguja fina. Es un procedimiento fácil, de bajo costo. Nos va a dar una información bastante rápida y bastante muy cercana a la realidad del nódulo tiroideo. Y el otro estudio es el ultrasonido de tiroides. Si a mí me ponen a escoger entre un ultrasonido de tiroides y un centelleo, pues yo prefiero el ultrasonido. El ultrasonido nos va a dar mucha información. Nos va a dar el tamaño de la glándula, nos va a decir cuántos nódulos tenemos en el tiroides, nos va a decir si está del lado derecho, si está del lado izquierdo, nos va a decir si son múltiples, si es mixto, nos va a decir si hay presencia o no, incluso de adenopatías cervicales. Entonces, estos son los estudios de imagen, pues el ultrasonido de cuello, el centelleo de tiroides, siempre y cuando tengamos una TSH baja. La tomografía del cuello solamente estaría reservada para aquellos enfermedades tiroideas en las cuales estemos sospechando de cáncer o de invasión a tráquea o de estructuras adyacentes a la tumoración del cuello. El PET scan igualmente solamente queda reservado para aquellos pacientes en el cual estamos ya sospechando o el paciente tiene positivamente una enfermedad tiroidea maligna, de tipo maligna. Pero realmente a lo que atañe entre nosotros sería el ultrasonido de cuello, el centelleo de tiroides y algunas veces la tomografía de cuello. Este es un estudio que hizo en el año 2013, en agosto del 2013, en el cual unos radiólogos estudiaron aproximadamente 13.000 pacientes y en los cuales ellos empezaron a describir los hallazgos que encontraban en la glándula tiroides. De acuerdo a esos hallazgos que ellos encontraron, vieron que siempre había una repetición de ciertas características en aquellos pacientes que posteriormente eran operados y salían positivos por malignidad. ¿Cuáles eran esas características fotográficas que ellos siempre encontraron? Ellos siempre encontraron que los pacientes que tenían nódulos con microcalcificaciones, con un nódulo sólido, con un nódulo mayor de 2 centímetros, con presencia de flujo vascular periférica, y lo que ellos describieron como taller than wide, o sea, más alto que ancho, ellos encontraron que a medida que el paciente tenía más características sonográficas de este tipo, la posibilidad de que fuera un cáncer eran mayores. O sea que si ellos encontraban un nódulo, nosotros nos encontramos con un reporte de ultrasonido y en el cual nos describe la presencia de microcalcificaciones, la presencia de un nódulo sólido y la presencia de flujo vascular periférico, ojo, porque este paciente tiene 3 características de 5 de sospecha, alta sospecha de malignidad. Por ende, hay que tenerlos en cuenta siempre que nosotros vamos a pedir un ultrasonido, de que el radiólogo nos describa la presencia o no de estas características. Es así entonces como en el mismo trabajo, ellos, los sonografistas, los radiólogos, hicieron estos modelos sonográficos en el cual ellos colocaron como modelo sonográfico de alta sospecha, de sospecha intermedia, de baja sospecha y de muy baja sospecha. Y es así como ellos, de acuerdo a los hallazgos y características que ellos encontraban, así mismo era de alta sospecha, intermedia, baja o muy baja sospecha. Y es así como ellos crearon la clasificación, así como hay la clasificación de VIRATS en la mamografía, en el ultrasonido de mama, así mismo ellos dieron la clasificación de TIRADS, T-I-Y-R-A-D-S, TIRADS. Entonces, esto es, por ejemplo, un TIRADS 4, TIRADS 3, TIRADS 2, TIRADS 2, 2, 3, 4, 5. Y así ellos clasificaron entonces
hicieron esta clasificación, y algunos de ustedes que logren ver algún reporte de ultrasonido pueden notar que a veces ellos ya no dan las características, los hallazgos ultrasonográficos, sino que sencillamente te ponen el nódulo del lóbulo derecho es un TIRADS 4. Entonces ya tú sabes que un TIRADS 4 probablemente es una alta o intermedia sospecha de malignidad. Y así sucesivamente, pues esto ha sido de gran ayuda para los clínicos y para los cirujanos, de tratar de hablar el mismo idioma con la misma patología. Entonces, el cáncer de tiroides papilar, por ejemplo, ellos encontraron que generalmente el paciente tenía un nódulo sólido predominantemente, era hipoecoico, tenía microcalcificaciones, tenía unos márgenes irregulares, eso era uno de los hallazgos más comunes que encontraban, y otro era el incremento de la vascularidad del mismo nódulo, ya sea periférica o intranodular. Entonces, ellos con estas características, ellos encontraron que había una gran relación con los hallazgos histopatológicos de un cáncer tiroideo papilar. Así, pues, sucesivamente encontraron ciertas características tanto para el folicular y, por ejemplo, para los nódulos benignos. Ellos, por ejemplo, un nódulo quístico puro o un nódulo de apariencia espongiforme, este es un TIRADS 2, esto es benigno, este es un nódulo benigno, ¿no? Y así sucesivamente nos fueron dando las características de tal manera que, de acuerdo a las características, por ejemplo, una característica con un PAF con una alta rata de falso positivo. Sin embargo, si el paciente tenía dos características, la rata bajaba de falso positivo de 16 biopsias para un caso positivo. O sea, que significa que entre más características sonográficas tenía el paciente, la posibilidad de que tuviéramos un PAF, el PAF es la punción, aspiración con aguja fina, entre más características sonográficas de malignidad tenía el paciente, la posibilidad de que el PAF fuera positivo era mayor. Esto es, a ver, no quiero entrar aquí con esto, esto es los trucos o las agujas que se utilizaban anteriormente para hacer las biopsias del tiroides, y esto es lo que nosotros hacemos, la punción aspiración con aguja fina, o PAF. Algunos hablan de BAF en inglés, Biopsia Aspiration, ¿no? Con aguja fina. Entonces, es un procedimiento bastante sencillo que nosotros hacemos en el consultorio, lo hacemos en la consulta externa del Santo Tomás. Utilizamos una jeringuilla de 10 cc, unas gasas, una aguja, unos guantes estériles, una pistola de biopsia, betadine o alcohol yodado, unas laminillas, y hacemos la biopsia por aspiración con aguja fina, un procedimiento que es ambulatorio, es invasivo, pero realmente nos da mucha información. ¿A quién le vamos a hacer punción aspiración con aguja fina? A todo nódulo mayor o igual a 1.5 centímetros con baja sospecha, a un nódulo mayor o igual a 1 centímetro con sospecha alta o intermedia, a un nódulo mayor o igual de 2 centímetros con grandes dimensiones pero con baja sospecha, y no tienen criterio para PAF, nódulos quísticos puros o nódulos que no tuvieran criterios. Los nódulos que no tuvieran criterios, por ejemplo, que no tuvieran hipervascularización, que no fueran sólidos, que no tuvieran microcalcificaciones, o sea que por ende se dice que nódulos menores de 1 centímetro y que son quísticos puros y que no tienen ningún tipo de criterio, no se le debe hacer punción aspiración con aguja fina. Esto es pregunta de examen. Nódulo mayor de 1 centímetro, nódulo mayor con 1 centímetro con sospecha alta, y nódulo mayor de 2 centímetros con grandes dimensiones pero con baja sospecha. Esta diapositiva es pregunta de examen. Entonces, de acuerdo a los análisis de la punción aspiración con aguja fina, nosotros se hizo un estudio en el cual se clasificó como Bethesda. El sistema de Bethesda para reportar la citopatología tiroidea. Entonces, nosotros hablamos de Bethesda 1, Bethesda 2, Bethesda 3,
Bethesda 4, Bethesda 5, Bethesda 6. O sea, Bethesda 1, cuando el patólogo nos dice a nosotros acabamos de hacer una biopsia por aspiración con aguja fina, se lo mandamos al patólogo, en 72 horas nos viene el informe de patología y el patólogo nos informa que es un Bethesda 1. Bethesda 1 significa que la muestra ha sido insatisfactoria, que no ha sido buena la muestra. ¿Qué hay lo que hay que hacer? Repetir la biopsia con aspiración y preferiblemente con guía sonográfica. Ese sería nuestro manejo usual. Si nos dice a nosotros, se trata de un Bethesda 2, la posibilidad de malignidad muy baja, menos del 5%, a este paciente el tratamiento siguiente sería seguimiento clínico. Si nos habla de un Bethesda 3, o un Bethesda 4, un Bethesda 5, aquí viene el problema. Viene el problema o el dolor de cabeza para los cirujanos. Un Bethesda 3 nos habla de una atipia de significado indeterminado o una lesión folicular de significado indeterminado. La posibilidad de que sea una neoplasia maligna está entre un 5 al 15%. Algunos hablan en algunos medios de repetir la punción aspiración con aguja fina. Sin embargo, tenemos el Bethesda 4, en el cual habla también de una lesión folicular o una sospecha de una neoplasia folicular y la posibilidad de que sea una neoplasia un 15 a 30%. Desde que tenemos un Bethesda 3, Bethesda 4 y Bethesda 5, ya estamos en problemas. Principalmente el Bethesda 3 y Bethesda 4, en el cual nosotros le decimos al paciente, mira, usted tiene una lesión folicular, una lesión determinada, una lesión en la cual el patólogo no tiene la seguridad de que se trate de una neoplasia maligna, como tampoco tiene la seguridad de que se trate de una patología benigna. Por ende, a este paciente con Bethesda 3 y Bethesda 4, nosotros le recomendamos al paciente una intervención quirúrgica. Bethesda 3, Bethesda 4, intervención quirúrgica. Bethesda 5, definitivamente es una alta sospecha de edad, la posibilidad de que sea una neoplasia de entre 60 a 75%. Este paciente hay que irle pensando hacerle una tiroidectomía total o casi total, e incluso si hay la posibilidad de hacer un corte transoperatorio para determinar o confirmar que se trate de una neoplasia maligna. Ya cuando tenemos un Bethesda 6, pues ya definitivamente ya es un carcinoma. Este paciente no hay duda, este paciente hay que operarlo y hacerle casi una tiroidectomía total. ¿Okay? Entonces, para esto es pregunta de examen: Bethesda 1, Bethesda 2, Bethesda 3, Bethesda 4, Bethesda 5 y Bethesda 6. Esa clasificación de Bethesda la pueden encontrar en cualquier lugar en internet. Y esto es solamente un resumen de cómo tenemos que manejar nosotros de acuerdo al diagnóstico citopatológico de un nódulo tiroideo al momento después de haber hecho una punción aspiración con aguja fina. Entonces aquí es donde viene el problema. El problema para los cirujanos viene con los nódulos con citología indeterminada. El Bethesda 3 y el Bethesda 4. El Bethesda 2 con citología, pero hay imágenes ecográficas altamente sospechosas. Ese paciente también puede ser de discusión. Y los nódulos malignos, el Bethesda 5, el Bethesda 6, en los que se pretende que las características moleculares guíen la extensión quirúrgica. Entonces, entre estos tres grupos de pacientes con citología de Bethesda 3 en adelante, se han ideado en los últimos años lo que nosotros llamamos marcadores moleculares para el cáncer de tiroides. Muchos de estos marcadores son paneles aún pendientes de validación, sin embargo ya se están utilizando en algunos países, en Estados Unidos, en Europa, se están utilizando estos marcadores moleculares. ¿Para qué sirve esto? A ver, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, viene un familiar de alguno de ustedes, viene donde mí, yo le hago la biopsia y sale un Bethesda 3 o un Bethesda 4. Entonces el paciente me dice, mire doctor, está bien lo que usted me dice, pero yo quiero estar seguro que de verdad yo me tengo que operar. Yo, mire señor, aquí en Panamá no se están haciendo estos marcadores moleculares, hay que mandarlo a Estados Unidos a hacerlo, y aproximadamente, para que tengan ustedes una idea, estos marcadores cuestan aproximadamente entre $3,000 a $4,000. O sea, son muy costosos. No todas las pólizas de seguro privado lo llegan a cubrir. Sin embargo, el paciente que tiene la posibilidad de hacérselo, pues se lo hace marcadores moleculares para estar seguro si
se trata de un nódulo benigno o de un nódulo maligno. Y eso es lo que nosotros tenemos como los marcadores moleculares. Estos cada vez están más a la moda. Probablemente ustedes ya cuando ustedes vayan a ser especialistas, probablemente ya estén validados, muchos de ellos, e incluso sean de gran ayuda e incluso puedan ser utilizados, ya lo podamos tener aquí en Panamá, para dilucidar ese paciente que tiene un Bethesda 3 o un Bethesda 2 dudoso, y en el cual nosotros queremos estar seguros si el paciente debe ser llevado al salón de operaciones. Entonces, tenemos los criterios clínicos que ya habíamos mencionado anteriormente, los criterios de sospecha elevada, los criterios de sospecha moderada. Y aquí tenemos los casos clínicos, paciente femenina, 40 años de edad. Este es un centelleo de tiroides, para que ustedes se vayan acostumbrando a ver las imágenes de centelleo, solamente son manchas oscuras, grises y algunas veces blancas. Entonces, esto es cuando tú haces un centelleo, la captación del radiofármaco, que generalmente es tecnecio o yodo radioactivo, hay captación por parte de la glándula, y en el caso de que no haya captación, nosotros hablamos de un nódulo frío o un nódulo hipocaptante. En el caso de esta paciente, tiene un nódulo en esta área y efectivamente ese nódulo no está captando radiofármaco. Tiene un nódulo frío que casi ocupa todo el lóbulo tiroideo izquierdo. A esta paciente se le hizo un PAF, o sea, una punción aspiración con aguja fina, la cual fue positivo por malignidad. Este es otro paciente que tiene un nódulo hipocaptante. Como ven, este es el lóbulo del lado izquierdo. Hay buena captación del radiofármaco, sin embargo, en el lado derecho hay hipocaptación en esta área. Es un nódulo hipocaptante en el que ocupa casi todo el lóbulo tiroideo derecho, una paciente de 28 años de edad, 4 años de evolución, y se le hace un centelleo de tiroides. Recuerden que el centelleo de tiroides solamente hacérselo a aquellos pacientes que tienen una TSH por debajo de 1, una TSH baja. No vale la pena hacer un centelleo de tiroides a un paciente que tiene unas hormonas tiroideas relativamente normales. Este es otro paciente, un paciente de 38 años, crecimiento reciente, nódulo tiroideo del lado derecho. Aquí vemos un nódulo frío. Y este es un lóbulo del lado izquierdo que está bastante brillante. El ultrasonido hablaba de que había un nódulo mixto en esta área. A esta paciente se le hizo una biopsia por aspiración con aguja fina y se extrajeron aproximadamente 25 cc de un líquido cetrino. Este es otro paciente, femenina de 36 años, 1 año de evolución, una lesión hipocaptante en el polo inferior del lóbulo tiroideo derecho. Esta paciente se hizo un PAF, que vino una lesión folicular, o sea que viene un Bethesda 3. Este es un ultrasonido, vemos un nódulo tiroideo en el cual vemos hipervascularización periférica. Es un nódulo quístico, mixto en el lóbulo tiroideo derecho, y al BAF se le detectó porque tiene un bocio coloide. Este es otro paciente. Este es un paciente que tiene un nódulo sólido. Hay sospecha de una neoplasia maligna. Y cuando los radiólogos le colocan el modo para ver la irrigación del nódulo, ven que hay bastante irrigación, tanto periférica como intranodular. Este paciente según la clasificación de los radiólogos, probablemente es un TILAT4, TILAT5, es un paciente con mucha características sospechosas de que se trate de un cáncer de tiroides. En el año 2015-2016, la Asociación Americana del Tiroides da unas recomendaciones o unas guías tanto para los endocrinólogos como para los cirujanos, unas guías en las cuales nos van a orientar a nosotros a ver, son recomendaciones, nos van a orientar a nosotros a qué hacer para determinada circunstancia o determinado paciente o determinada patología. Y es de gran ayuda, son aproximadamente 200 y tantas recomendaciones. Es la segunda, pero la última que fue en el año 2015-2016
se llegó a la conclusión de que estas recomendaciones se daban para tratar de minimizar el daño potencial del sobretratamiento que se estaba dando a unos pacientes de bajo riesgo y describían pues el tratamiento y seguimiento adecuado en pacientes con alto riesgo. O sea, estas últimas recomendaciones del año 2015 realmente cambiaron totalmente el modo de ver la patología tiroidea. Ellos hablaban de que muchos de los pacientes de cáncer de tiroides o de patología tiroidea estaban siendo sobretratados. ¿Qué significa sobretratados? Le estábamos dando demasiado yodo radioactivo, estábamos haciendo demasiada cirugía agresiva para una patología que realmente, según la evolución, hicieras lo que hicieras, la evolución siempre iba a ser la misma. ¿Y cuál iba a ser la misma evolución? De que muy probablemente el paciente con cáncer de tiroides, por lo menos el más frecuente, papilar y el folicular, el paciente iba a tener buen control de su enfermedad, hicieras lo que hicieras, le dieras yodo o no le dieras yodo en muchas circunstancias, y el paciente al final se iba a morir de cualquier cosa menos de cáncer de tiroides. Entonces, estas recomendaciones mejoraron la perspectiva por parte del cirujano y de los endocrinólogos en el manejo de la patología tiroidea. Entonces, nosotros aquí tenemos este algoritmo en el cual tenemos un paciente, le hemos hecho un examen físico, una exploración física, evaluamos los factores de riesgo, la sintomatología, si hay compresión o no, y evaluamos la TSH. Acuérdense que yo les dije que había que hacerle TSH, T3 y T4 libre. Entonces, en base a la TSH, nosotros vamos a dirimir el resto de nuestro algoritmo. Si el paciente tiene una TSH normal o elevada, hay que hacerle una ecografía. Si la ecografía, dependiendo de la ecografía, pues tiras 1, tiras 2, pues ese paciente hay que observarlo, valorar si es necesario o no un PAF, si hay síntomas compresivos o si hay un nódulo mayor de 2 centímetros, o si hay factores de riesgo, pues entonces habría que hacerle un PAF. El paciente tiene un TIRAS 3, mayor de 2.5 centímetros, mayor de 1.5 centímetros. Si tiene mayor de 2.5 centímetros, hay que hacerle un PAF. Si es un TIRAS 4, mayor de 1.5 centímetros, hay que hacerle el PAF. Un TIRAS 5, acuérdense que el TIRAS 5 es el que tiene ya casi 4 o 5 características sonográficas. A este paciente no hay duda, hay que hacerle un PAF. Por lo tanto, pacientes de TIRAS 3 en adelante con nódulos mayores de 2 centímetros, hay que hacerle un PAF. A mayores de 1.5 centímetros, algunos, según las recomendaciones que les acabo de hablar sobre las recomendaciones del año 2015, pues ellos incluso hablaban de seguimiento y no necesariamente de realizarle un PAF. Ahora bien, si tenemos una TSH baja o en el límite inferior, pues hay que hacerle una ecografía y, como yo les comenté hace un ratito, hacerle un centelleo tiroideo, una gamografía. Si tenemos un nódulo isocaptante o hipocaptante, hacemos una ecografía cervical al cabo de unos 6 meses o 3 meses. Y si es un nódulo hipercaptante, pues hay que considerar tratamiento de bocio tóxico y ofrecerle al paciente ya sea metimazol, propranolol, o si en tal caso viene un año y el paciente todavía está en control de hiperfunción tiroidea, ofrecerle tratamiento con yodo radioactivo o yodo 131. Este sería el algoritmo de resumen de la clase que les acabo de dar, que es bien interesante tenerlo en cuenta o si lo pudieran imprimir para que después lo pudieran tener en el día a día suyo en el manejo de nódulo tiroideo. Esto es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Solamente que aquí haciendo un poquito más de énfasis en el sistema Bethesda, ¿no? Paciente que le hemos hecho un neurotiroideo, no diagnóstico, es un Bethesda 1, benigno, es un Bethesda 2, a esta paciente no hay que operarla, un Bethesda 3, Bethesda 4, Bethesda 5, aquí es donde viene el problema, ¿no? Que incluso en las recomendaciones de ATA, ellos incluso ponen, que veamos las recomendaciones 13 y 17, que son básicamente lo que yo les acabo de decir, considerar marcadores moleculares, si en tal caso están a la mano de nuestra, o ofrecerle al paciente cirugía electiva del nódulo tiroideo. Y el Bethesda 6, que pues ya definitivamente es un carcinoma de tiroides. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien?
Todo bien, doctor. Todo bien, ok. Al paciente lo vamos a llevar al salón de operaciones porque nos salió un Bethesda 5, Bethesda 6. El paciente lo vamos a operar. Esta es la posición que lo colamos, de cúbito supino. Le ponemos una almohada aquí para que nos haga una hiperextensión del cuello y tener un mejor abordaje del cuello. ¿Qué podemos hacerle dependiendo de la posición, el lugar donde tiene el lóbulo tiroideo? Podemos hacer una hemitiroidectomía, una tiroidectomía total, una subtotal. O sea, hay varias modalidades y va a depender muchas veces del tipo de patología que en su momento tenga el paciente. Si es un nódulo benigno o si es un nódulo maligno, pues entonces habría que hacerle tiroidectomía casi total o considerar una linfadenectomía ipsilateral. Esta es la incisión que hacemos, una incisión que se llama tipo Kocher, en honor al doctor Emil Kocher. Y como él fue el que describió la técnica quirúrgica, pues se le llama ya la incisión tipo Kocher. Esta es la incisión. Queremos hacer una hemitiroidectomía, pues se extrae solamente un lóbulo. Si queremos hacer tiroidectomía total, pues se retiran los dos nódulos. O si queremos hacer una tiroidectomía subtotal, pues se quita solamente el 80% de ambos lóbulos tiroideos. Esta es una paciente de 34 años de edad, tenía 7 años de tener esta pelota que ustedes ven aquí, tenía un lóbulo tiroideo derecho, la paciente venía con algo de disfonía, él se le hizo un PAF con bocio coloide, salió con un bocio coloide. Sin embargo, este es un nódulo bastante grande. Algunos de ustedes me dirán, doctor, pero ¿por qué esta paciente usted la llevaron a operar? La llevamos a operar primero porque este es un nódulo muy grande, este es un nódulo que a la larga muy probablemente va a seguir creciendo. Es un nódulo que muy probablemente el tratamiento conservador con medicamentos como la levotiroxina no va a funcionar. Nódulos mayores de 1.5, 2 centímetros, darle levotiroxina difícilmente va a cambiar la evolución de ese nódulo tiroideo. Por ende, el paciente que tiene un nódulo de este tamaño tan grande, pues lo único que se le puede ofrecer es tiroidectomía total, tiroidectomía total o casi total. Esta es otra paciente de 65 años, 8 años de edad, estaba siendo manejada como un bocio multinodular. Le estaban dando levotiroxina con pobre respuesta o sin respuesta, lo que yo acabo de decirle, un nódulo de este tipo. No le vayan a dar ustedes levotiroxina, esto no sirve. Esto no sirve igual para el anterior. Un nódulo tan grande así, la levotiroxina no le hace ni cosquilla a esto. Esto no funciona. Este paciente automáticamente hay que irle a hacer biopsia. Automáticamente hay que hacerle biopsia. Esto es un nódulo mayor de 2 centímetros, un nódulo hay que hacerle inmediatamente biopsia. Esta paciente, además de eso, tenía síntomas compresivos, tenía problemas para tragar, tenía problemas para respirar en la noche. Cuando ella se dormía en decúbito supino, sentía que se estaba ahogando porque este tumor que estaba aquí le estaba produciendo compresión de la tráquea. Este es igualmente un ejemplo del centelleo. Tenemos un nódulo aquí, un nódulo hipocaptante, un nódulo que no está captando yodo radioactivo, o el tecnecio en su caso. Esta es la misma paciente que acabamos de ver. Esta es una paciente que se le hizo una placa simple de cuello, y aquí vemos que hay una desviación de la tráquea. Aquí vemos la sombra del aire, hay una desviación de la tráquea. Y a esta misma paciente le hicimos un trago de bario, y aquí vemos el trago de bario, que hay una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. Por ende, el paciente tiene aquí un efecto de compresión, de efecto por compresión de una tumoración que nos está desviando la tráquea hacia el lado derecho. Esto deberá caer recto, y nos está provocando esta compresión, incluso un desplazamiento casi de la tráquea hacia el lado contralateral. Esto es lo que nosotros le llamamos signos y síntomas compresivos. El paciente tiene dificultad para tragar, tiene dificultad para respirar algunas veces, y es básicamente por esto. Tiene compresión tanto de tráquea como de esófago. Esta es la misma paciente. Como ven, esta es la tráquea. Miren el diámetro de la tráquea, cómo se ha disminuido, y este es un gran tumor del cuello. Esta es una paciente que nosotros operamos en el año 2009. Una gran tumoración en el cuello del lado izquierdo. Una paciente que tenía, creo que esta paciente tenía como 80 años. Esta paciente le habían dicho cuando tenía 60 años que tenía que operarse del bocio, pero nunca se quiso operar del bocio,
Y entonces nos la traen a la consulta así, con este bozo inmenso. Y no las trajeron básicamente porque la paciente ya no podía abrir la boca para masticar su comida. Entonces esta paciente tenía un bozo multinodular de larga data, tenía síntomas compresivos tanto para ventilar como para tragar. Y a esta paciente nosotros le hicimos una biopsia en la cual no se diagnosticó una lesión folicular. Esta paciente, por supuesto, se le hizo una tiroidectomía total, bilateral, así quedó el cuello, esta es la tráquea, este es el cartílago, quedó el cuello limpiecito. Este es de la misma paciente, ya se le quitó toda la tumoración, se le hizo una tiroidectomía total, más disección bilateral, un tiempo quirúrgico 3 horas y media. La paciente tuvo hipocalcemia transitoria en el postoperatorio y el histopatológico fue de un carcinoma folicular de tiroides. El paciente tenía 80 años, la paciente le fue bien en el postoperatorio y recibió tratamiento con yodo radioactivo posteriormente. ¿Cuáles son las complicaciones posoperatorias que podemos encontrar de esta cirugía? La más nefasta de todas, pues, es la hemorragia. Un paciente que en el posoperatorio, en las primeras 8 horas, vamos a encontrar la hemorragia. Hay que tener cuidado cuando estamos de turno en el hospital y sabemos que una paciente acaba de ser tiroidectomizada. Hay que darle un par de vueltas a la paciente porque la paciente puede tener una hemorragia posoperatoria. Y eso es una complicación en la cual el paciente tiene que ser dirigido inmediatamente al salón de operaciones y ustedes que están en la sala inmediatamente tienen que abrirle la herida porque esa hemorragia puede provocar compresión de la tráquea y el paciente sofocarse y tener un paro respiratorio, hacer una hipoxia. Entonces el paciente en la sala, usted le piden un par de guantes a la enfermera, unas gasas, un bisturí, abren la herida quirúrgica sin miedo, y evacúan los coágulos que el paciente pueda que tenga en el cuello después de la cirugía por una hemorragia. La otra complicación es la lesión del nervio recurrente, el laringio superior, el nervio laringio recurrente, o la lesión del nervio laringio superior. Son dos complicaciones, la más seria o la más potente es la lesión del nervio laringio recurrente, en la cual hay parálisis de las cuerdas vocales. Si hacemos una tiroidectomía total bilateral, puede ocurrir una parálisis bilateral y el paciente en el posoperatorio inmediato empezar con estridor laringio, dificultad respiratoria, no puede respirar bien, y es porque muy probablemente hemos lesionado el nervio laringio recurrente. Y eso hay que tenerlo en cuenta también en los pacientes posoperatorios. La otra es la hipocalcemia transitoria, que puede ser transitoria o permanente, en la cual se describe el paciente que viene con síntomas de hipocalcemia, el signo de Chosté, el signo de Trousseau, en el cual usted le hace el signo de Trousseau, el signo de Chosté, y tomarle inmediatamente al paciente un calcio y fósforo sérico. Y si clínicamente están sospechando que tiene una hipocalcemia postoperatoria, aplicar al paciente calcio intravenoso, gluconato de calcio, por una infusión lenta. Se le pide a la enfermera que el paciente generalmente, la gran mayoría de las veces se recupera de una manera exitosa, pero este paciente muy probablemente va a tenerse que ir a su casa tomando calcio con vitamina D por un par de meses, ¿no? Entonces, estas serían las 4 complicaciones: la hemorragia, la lesión del nervio laringio recurrente, la lesión del nervio laringio superior y la hipocalcemia transitoria o permanente. Esta es la anatomía del nervio laringio superior, nervio laringio recurrente. No vamos a entrar en un poco más detalle de esto. Entonces, tenemos un paciente que tiene cáncer de tiroides, lo hemos operado, el paciente le hemos hecho una tiroidectomía total. El tratamiento a seguir, la gran mayoría de los pacientes con carcinoma papilar de tiroides y folicular, es darle tratamiento con yodo radioactivo al cabo de unas 6 semanas después de haber sido operado. Mucho, el 85%, 90% de estos pacientes van a salir adelante con el tratamiento supresivo con levotiroxina a dosis discretamente elevada,
y con el tratamiento de yodo radioactivo y controles posteriores. Sin embargo, hay un porcentaje bastante pequeño, un 5 a 8% de estos pacientes que pueden convertirse en carcinomas mucho más agresivos en los cuales hace 10 años solamente se contaba con la cirugía y el yodo radioactivo. Pero hay muchos de estos cánceres que no responden muy bien al tratamiento con yodo radioactivo, y entonces tenemos lo que nosotros llamamos la quimioterapia para el cáncer de tiroides. En Panamá utilizamos con más frecuencia el sorafenib, el hidroxychloroquina, y son las quimioterapias que más frecuentemente se utilizan en nuestro medio, pero básicamente son para esos pacientes con carcinoma de tiroides, los cuales no han respondido al tratamiento con yodo. Así que con un paciente con cáncer de tiroides que le dice a usted, doctor, ¿usted cree que me tengan que dar quimioterapia para mi cáncer que me operaron? Realmente no. En su inicio, todo paciente con cáncer de tiroides se le da el tratamiento con yodo radioactivo y tratamiento supresivo con levotiroxina. Solamente aquellos pacientes en los cuales no ha tenido una buena respuesta por parte de estos dos tratamientos, entonces uno le ofrece la quimioterapia. Ok, aquí es lo mismo, ¿no? Lo otro es la radiación, la radioterapia, que solamente es para destruir células cancerosas. Esto no se le considera como la primera línea de terapia. Sin embargo, la radiación puede ser usada más frecuentemente en los cánceres medulares y los carcinomas anaplásicos. Tengo una revisión del 2015 para que ustedes lo tengan en cuenta, que solamente a ciertos tipos de cáncer de tiroides escogido es que tanto la radioterapia como la quimioterapia es el tratamiento a escoger. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. ¿O se durmieron todos ya? Todo bien, doctor, no hay preguntas. Ok, ya vamos terminando. Pues vamos a hablar ahora entonces sobre la patología de paratiroides. Esta es más corta que la anterior. La patología de paratiroides, como yo les dije, pues las paratiroides son vecinas de la glándula tiroides. Realmente su función es totalmente diferente a la glándula tiroides. Como ustedes sabrán, pues las glándulas paratiroides son 4 pequeñas, las cuales en 1852 Sir Richard Owen la describe por primera vez en un zoológico de Londres. Descubre que unas glándulas paratiroides gigantes que tenían unos rinocerontes, y Samson, Welch y Haste en 1907 son los primeros que describen una enfermedad en la cual había un crecimiento anómalo de unas pequeñas glándulas que se encontraban justamente por detrás de la glándula tiroides. Por eso es que le colocaron el nombre de paratiroides, pero realmente no tienen nada que ver con la función que tiene la glándula tiroides. Es así entonces como en 1925, esto es historia de la patología tiroidea, en 1925 un cirujano austriaco, Felix Mann, por primera vez, así como Kocher en su tiempo, en 1907 había descrito la cirugía de la tiroides. En el año 1925, Felix Mann por primera vez describe la cirugía de un paciente que tenía un gran tumor de una glándula paratiroides. Y básicamente él operó a su propio chofer, al chofer de su carruaje, el cual tenía una patología de fracturas frecuentes, tenía enfermedad renal, tenía litos renales y tenía, se le palpaba en el cuello una tumoración cervical. Y es así entonces como Felix Mann opera por primera vez o describe la cirugía de las glándulas paratiroides. En el 29 Dixon hace un artículo también describiendo la técnica quirúrgica. Ya en 1994 y 98, pues varios autores hablan sobre la patología. Este es el doctor que en un congreso que tuvimos hace varios años, nos está hablando
el doctor Oler nos está hablando sobre básicamente la misma historia que les contó usted del doctor Felisman y de cómo él llegó a la conclusión de que esta patología era quirúrgica, se podía operar y muchas veces curativa. Sin embargo, cuando él operó a su chofer, a los 9 meses el paciente falleció por complicaciones renales. Este es el caso Martel, este es uno de los primeros casos que se operó en América. Era un militar de Estados Unidos. Se había hecho una cirugía de paratiroides, habían leído los artículos de Felisman y sabían que el paciente muy probablemente tenía un trastorno de las glándulas paratiroides, porque tenía la misma sintomatología, litiasis renal, fracturas óseas a repetición, y la sospecha de una tumoración palpable en el cuello. Sin embargo, al capitán Martel lo operan aproximadamente 7 veces y ninguna de las veces encontraron un adenoma en el cuello. Nunca lo llegaron a encontrar. Y básicamente la 7ª vez alguien describe la posibilidad de que el adenoma pudiera haber estado en el tórax. Entonces, este es el primer caso en el cual se describe la posibilidad de que una glándula paratiroide o una enfermedad paratiroidea pudiera estar intratorácicamente. Entonces, ustedes me dicen, doctor, pero eso ¿cómo va a ser si todo esto es en el cuello? Pero el profesor, entonces nos vamos a la embriología de la glándula paratiroide. Las paratiroides, tanto las superiores como las inferiores, son derivadas de la 3ª, 4ª bolsa faríngea. En su descenso, la 3ª, 4ª bolsa faríngea, en su descenso, la 3ª bolsa faríngea desciende más distal que la cuarta bolsa faríngea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 3ª bolsa faríngea tiene el mismo origen del timo. Por ende, si hay un desplazamiento de la 3ª bolsa faríngea a convertirse en las paratiroides inferiores, si sigue bajando todavía más, puede llegar a darnos origen a una 4ª o 5ª glándula paratiroide en una posición anómala, lo que nosotros le llamamos una glándula paratiroides supernumeraria. Generalmente tenemos 4 glándulas, un 84% de los casos de los pacientes. Pueden haber 3 glándulas, un 3%. Pueden ser supernumerarias, como fue en el caso Martel. Y la gran mayoría tienen 7 milímetros de diámetro. Pueden pesar entre un 15 a 65 miligramos cada una. El 80% son simétricas, tanto superior como inferior. Y en las inferiores, 50% va a estar en la densidad del polo inferior del lóbulo tiroideo. Hay un 30% que puede estar en el ligamento tirotímico. Sin embargo, al momento del descenso, no vamos a encontrar que las paratiroides superiores van a tener origen de la 4ª bolsa faríngea y las paratiroides inferiores van a tener origen de la 3ª bolsa faríngea. Por eso que en el caso Martel, muy probablemente las glándulas paratiroides que se encontró en el tórax era una paratiroides supernumeraria y probablemente venía de la 3ª bolsa faríngea. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. A veces encontramos pacientes que le han hecho rastreos, centelleos, sestamibi, y nada más se lo hacen en el cuello y no se lo hacen en el tórax. Si lo hacen en el cuello, no encuentran nada, el paciente sigue con hipercalcemia, sigue con PTH elevada y nunca el radiólogo o el medicina nuclear no piensa en la posibilidad de que el paciente tenga una 5ª glándula en el tórax. Igual la misma anatomía, realmente no existe una irrigación propia de las glándulas paratiroides. Se dice que las glándulas paratiroides están irrigadas por pequeñas ramas de la tiroidea inferior. La tiroidea inferior, como vemos aquí, que irrigan tanto la superior como la inferior. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la tiroidectomía, de ligar la arteria tiroidea inferior, tratando de preservar la irrigación de las glándulas paratiroideas
tanto superior como inferior. Entonces, una de las primeras patologías que fueron descritas fue el hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario es más frecuente en mujeres, la incidencia de 4 a 3 en 100.000 habitantes en Estados Unidos, la incidencia de 3 a 100.000 en Europa, la incidencia de 21 mayores de 55 años, es una patología más frecuente en mujeres que en hombres, y generalmente en Estados Unidos se diagnostican aproximadamente 100.000 nuevos casos todos los años. Y entonces, ¿qué es lo que es el hiperparatiroidismo primario? El hiperparatiroidismo primario es la secreción excesiva de una hormona que se llama PTH, que eso nos va a acarrear a nosotros una elevación del calcio. ¿Y qué nos va a provocar esa secreción excesiva de la PTH? Dos patologías. Puede ser un adenoma, que se considera que generalmente es la causa más frecuente, y la hiperplasia, que es el crecimiento de más de una de las glándulas paratiroides, y viene a considerarse pues el 9% de los casos. El cáncer de tiroides también puede provocar una excesiva cantidad de hormonas. Y entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo son las mujeres posmenopáusicas, los pacientes con litiasis renal, los pacientes con osteoporosis y fracturas óseas no traumáticas, los pacientes con síndromes ocasionalmente asociados como la pseudogota, las pancreatitis aguda, los bulbos pépticos, los pacientes en coma de posible origen metabólico, los pacientes con carcinoma medular de tiroides, neoplasia endocrina múltiple tipo 2, o los feocromostomas, ¿no? Pacientes que tienen feocromostomas. Hay que buscar el paciente hay que descartar que el paciente no tenga también un hiperparatiroidismo primario. Los tumores hipoficiarios, los neoplasia endocrina múltiple tipo 1, los pacientes en tratamiento crónico con litio también pueden desarrollar un hiperparatiroidismo primario. Los pacientes con hematomas cervicales espontáneos también pueden provocar hiperparatiroidismo primario. ¿Qué estudios preoperatorios este paciente nos va a ayudar en el diagnóstico? Pues definitivamente calcio, fósforo y PTH. Así como en el tiroides teníamos la TSH, la T4 libre y la T3, en la patología paratiroidea, estos son estudios que no pueden faltar. No pueden faltar el calcio, el fósforo y la PTH. Si queremos complementar los estudios, pues le podemos hacer calcio en orina 24 horas, podemos hacerle creatinina en tono de urea, proteínas totales fraccionadas, fosfatasa alcalina, un ultrasonido cervical que muchas veces nos puede dar el diagnóstico en un 78% de los casos, y un centelleo con talio y tecnecio o un sestamibi que nos va a decir a nosotros la localización del adenoma de paratiroides. Básicamente estos serían los exámenes que debemos mandar a un paciente que tenemos la sospecha o la alta sospecha de una enfermedad de paratiroides. Calcio, fósforo, PTH, calcio y fósforo en orina 24 horas, el ultrasonido cervical y un centelleo de talio tecnecio o un centelleo de sestamibi. Esto es pregunta de examen. Si tenemos la sospecha de un adenoma mediastínico o un adenoma de tórax, así como le ocurrió al capitán Martel, pues podemos hacerle una tomografía cérvico-mediastínico o un SPECT-C, si en tal caso estamos en la duda de la localización del nódulo tiroideo. La densitometría ósea también nos puede ser de ayuda, solamente para complementar el diagnóstico. Entonces, vamos a valorar la función paratiroides, calcio férico, fósforo y PTH. Son los 3 exámenes que tenemos que mandar. No podemos hacer el diagnóstico de enfermedad paratiroidea si no tenemos estos 3 laboratorios. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Tenemos síntomas y signos específicos. Por ejemplo, el paciente que llega al cuarto de urgencia con una crisis hipercalcémica, el paciente que tiene enfermedad ósea, o sea, paciente con fracturas no patológicas, paciente con problemas de nefrolitiasis o litiasis renal a repetición. Y tenemos los síntomas y signos inespecíficos, que son el paciente que siempre anda con fatiga,
El paciente que tiene dolor abdominal inespecífico llega al cuarto de urgencia, con dolor abdominal difuso, como nos llegó a nosotros hace un par de años. El paciente que llega al cuarto de urgencia con dolor abdominal difuso, se le hace una tomografía con medio de contraste, no hay nada. Previamente se le había hecho un ultrasonido de hepatobiliar, tampoco pensando que pudiera ser la vesícula, tampoco había nada. Y el paciente se le hace, dentro de la batería de exámenes que se le hace al paciente, se le incluye calcio y fósforo. Y para sorpresa de todos, pues el paciente venía con un calcio en 18. En nuestros laboratorios, su valor tope es 10.4. Si tenemos un paciente que viene con 10.5, ese paciente hay que estudiarlo porque es altamente sospechoso de que tenga una enfermedad de metabolismo del calcio y del fósforo. Estamos hablando de un hiperparatiroidismo primario. ¿Ok? Paciente que tiene 0.1 por arriba del límite superior de los valores de calcio, ese paciente hay que estudiarlo y hay que pensar, hay que tener en la mente que ese paciente puede tener un hiperparatiroidismo primario. ¿Ok? Aquí, en las enfermedades del metabolismo del calcio y del fósforo, uno tiene que ser bien estricto. El calcio y el fósforo tiene que estar por debajo de 10.4, 10, 10.1, 9.8, pero donde sale 10.5, ese paciente hay que estudiarlo. ¿Ok? Entonces, dentro de los signos y síntomas inespecíficos, pues tenemos además la dolor abdominal, pues debilidad de los músculos, e incluso podemos tener problemas de trastorno psiquiátrico, un paciente con alteraciones de su personalidad por el solo hecho de tener trastorno en los niveles de calcio y fósforo. Entonces tenemos aquí la penta del hiperparatiroidismo primario, el dolor óseo, la litiasis renal, el dolor abdominal, las manifestaciones psiquiátricas, la fatiga, la penta del hiperparatiroidismo, que hay que tenerla siempre en cuenta. El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico una vez localizado el adenoma, ya sea por un ultrasonido o por un centelleo de paratiroides, pues hay que operar al paciente. Antes estas eran las modalidades que se hacían: paratiroidectomía, más exploración contralateral. Incluso algunos libros de cirugía, pueda que ustedes se encuentren con estas diversas técnicas quirúrgicas propuestas por algunos cirujanos, en las cuales hablan de paratiroidectomía más exploración contralateral, paratiroidectomía más biopsia ipsilateral, paratiroidectomía más biopsia contralateral, y pueda que encuentren todo este tipo de opciones para el tratamiento de el adenoma de paratiroides. Sin embargo, el desarrollo y el perfeccionamiento del estudio de localización favorecen a la exploración unilateral del cuello. Por ende, se le considera a la exploración unilateral del cuello como el gold standard para la cirugía de paratiroides. ¿Qué significa eso? Si nosotros hacemos un centelleo de paratiroides con sextamil o de talio con tecnecio y encontramos que la enfermedad de paratiroides, el adenoma, se encuentra del lado izquierdo, nosotros tenemos que operar e ir a explorar el lado izquierdo. No tenemos nada que hacer del lado contralateral. Vamos a explorar el lado izquierdo. Entonces, antes se hablaba de explorar tanto el lado derecho como el lado izquierdo, pero ahora realmente es la exploración unilateral del cuello. Entonces, es así como en 1994, la Universidad de Miami hace un estudio en el cual ellos hacen la determinación de PTH preoperatoria y determinación de PTH 10 minutos después de que se ha retirado el adenoma de paratiroides. ¿Y esto cómo es? Ellos encontraron en el trabajo de que al paciente, antes de operarle, le hacían una determinación de PTH. Por ejemplo, salía en 100 la PTH, y después que ellos retiraban o hacían la excisión del adenoma de paratiroides, a los 10 minutos le pedían al anestesiólogo: oye, por favor, sácamele una muestra de sangre, y la PTH disminuía aproximadamente en un 50% de la PTH. Esto le daba una sensibilidad casi de un 94% y les daba a ellos la seguridad
de que habían quitado o habían retirado el adenoma de paratiroides. Si esto no ocurría, eso significaba que todavía no habían quitado el adenoma paratiroides. Todavía se encontraba persistentemente ahí. En 1999, Gerfu pues hacen la primera exploración unilateral con anestesia local, y Gardner hace la primera técnica de resección endoscópica. Por endoscopía colocan unos trócares a nivel de la axila y hacen una disección exitosa del adenoma de paratiroides en 1999 Henry Colaborador por una técnica de videoasistencia. O sea, como ustedes ven, pues cada vez la técnica quirúrgica se hace más moderna, se hace menos invasiva. Sin embargo, sigue siendo la exploración unilateral del cuello, sigue siendo el gold standard, el tratamiento estándar para estos pacientes. Este es un trabajo que se hizo en el Hospital Santo Tomás, en el cual se había hecho una paratiroidectomía hasta el año 1998, de la fundación del hospital hasta el año 98, se habían hecho 2 casos. Sin embargo, pues posteriormente se llegó en 1992, 2 casos solamente, una era de 40 años, otra era de 53 años, se había hecho la exploración unilateral del cuello y el diagnóstico era un adenoma de paratiroideo. O sea, si estamos hablando que en Estados Unidos aproximadamente 100.000 casos se estaban diagnosticando por año, ¿por qué en Panamá en el año 99 solamente habíamos tenido 2 casos? Igualmente en el Seguro Social no habían tenido muchos casos. ¿Esto qué significaba? Significaba que muy probablemente nuestros médicos, tanto médicos primarios como médicos de atención primaria, como medicina interna y endocrinología, no estaban buscando este diagnóstico, no lo estaban buscando, se les pasaba este diagnóstico. Por ende, a medida que nosotros empezamos a trabajar en el Santo Tomás, los números de los casos empezaron a aumentar y cada vez eran más y más pacientes que superaban por adenoma de paratiroides. Y era porque realmente los internistas se les estaban pasando por alto esta patología y no la estaban buscando. Este es un centelleo de paratiroides. Este es un centelleo de paratiroides, una paciente de 51 años de edad del Hospital Santo Tomás. La paciente venía con dolor óseo, dolor abdominal, tenía una PTH en 1260. El valor normal de la PTH es de 70 en algunos laboratorios y ella tenía 1260. Tenía un calcio en 16.8. Hay un trabajo muy bonito que nosotros hicimos hace unos 10 años en el cual comparábamos los niveles de PTH con el tamaño del nódulo y los cuales eran directamente proporcional. Entre mayor PTH tú tenías, mayor era el tamaño del adenoma de paratiroides. Entonces este paciente tenía una PTH en 1260, se le hizo un centelleo y aquí hablaba de que había una hipercaptación del radiofármaco. ¿Qué radiofármaco estábamos utilizando aquí? Estábamos utilizando un radiofármaco que se llama Cestamib. Para el tiroides utilizamos el tecnecio o utilizamos el yodo radioactivo. En la paratiroides utilizamos el Cestamib. Esta es otra paciente, 61 años de edad, fracturas frecuentes, dolor óseo, un calcio en 10.5, es lo que estábamos conversando. Si lo normal es hasta 10.4, esta paciente tenía 10.5, tenía una PTH elevada, estaba por encima de 200, y se le hace un centelleo Cestamib en el cual ustedes ven aquí una hipercaptación en el polo inferior del lóbulo tiroideo derecho. Esta paciente fue operada, buena evolución. Esta es otra paciente, 62 años de edad, un calcio sérico en 11.8, una PTH en 85, y como ven ustedes aquí, un adenoma de paratiroideo superior derecho. Esta imagen no está tan clara como las anteriores, pero esta paciente pues fue operada satisfactoriamente y salió adelante. Este es un adenoma de una paciente. Como verán, la paratiroides cuando está enferma adquiere una coloración diferente, una coloración como chocolate rojiza. Este es un adenoma que se retiró de una paciente. Y este es la misma paciente,
y para que ustedes vean cómo era la paratiroides normal de esa paciente y un adenoma de paratiroides superior derecho. Como verán, hay una gran diferencia, la coloración es totalmente diferente, los tamaños totalmente diferentes. La de abajo es una paratiroides enferma y la superior es una paratiroides normal. Aquí esta es otra paciente, 48 años de edad, litiasis renal frecuente, una litiasis renal frecuente, un calcio en 12.5, una PTH en 860, le hacemos un centelleo Sestamibi y encontramos una hipercaptación a nivel del polo superior del lado derecho. Entonces esto es un adenoma superior derecho, un adenoma de paratiroides superior derecho. Esta paciente fue operada satisfactoriamente, aquí estamos retirándola, tiene una coloración, media chocolate rojiza. Y aquí vemos la irrigación, una pequeña rama de la arteria tiroidea inferior. Aquí vemos el adenoma de paratiroides. Un adenoma que mide aproximadamente 3 centímetros, bastante grande. Este es otro paciente, este es un caso interesante. Esta es una paciente de 60 años de edad, familiar de médico. Ella venía con historia de artralgia, fatiga, historia de litiasis renal a repetición. Igual lo que les comenté, venía con un calcio en 10.6, una PTH en 125. Había sospecha de una hiperplasia, se le hizo un centelleo. Y como verán ustedes aquí, este centelleo, todo brilla, todo está brillante. Era bastante complicado, a diferencia de lo que vimos anteriormente, era bastante complicado ubicar cuál era la paratiroides que estaba enferma. Entonces, el radiólogo de medicina nuclear nos dice a nosotros, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que esto es una hiperplasia. Una hiperplasia significa que más de una glándula está enferma y más de una glándula está hipercaptando el radiofármaco. Entonces, familiar de médico, una sintomatología media rara. Nosotros decidimos repetirle el centelleo. ¿Y qué es este? Esta es la repetición del centelleo. Igualmente se veía bastante difícil. Sin embargo, en el polo inferior del lado derecho parecía o nos sospechaba de que pudiera haber una hipercaptación de radiofármaco en esa área. Entonces estábamos en la duda, el familiar de médico, una presión para el cirujano, tú no quieres que la cosa salga mal, entonces nosotros utilizamos una técnica quirúrgica que es la de utilizar marcación con medio de contraste de la glándula con Sestamibi. Nosotros utilizamos este navegador, es un navegador gamma, es un método auxiliar en la localización del adenoma paratiroideo intraoperatorio. Este es un aparato en el cual al paciente, previo a la cirugía, se le inyecta Sestamibi y al cabo de 2-3 horas hay hipercaptación del radiofármaco a nivel de la glándula paratiroidea que está enferma. Entonces es así que utilizamos este navegador para localizar el adenoma. Nosotros tenemos este transductor y este transductor, a medida que nosotros nos vamos acercando en el cuello, nos va a estar dando una serie de valores en el cual al momento de acercarnos al adenoma sospechoso que estamos sospechando, que es el que está enfermo, que es el que nos está causando el hiperparatiroidismo, vemos en este caso, extraímos lo que a nosotros parecía un adenoma y cuando colocamos el transductor, como verán ustedes aquí en la pantalla, el transductor nos decía que había una captación de 1944. O sea que eso nos confirmaba a nosotros de que habíamos retirado efectivamente el adenoma de paratiroides. Este era el adenoma, increíble, un adenoma tan pequeño, casi 1 centímetro, 1 centímetro y tanto, nos estuviera causando a la paciente esa hipercalcemia y esa sintomatología que tenía el paciente. Igualmente se le hizo la PTH transoperatoria, la cual disminuyó de 13.5 a 6.72. ¿Se acuerdan cuando Irving Der hizo en su trabajo en Miami
él dijo que si le tomábamos una PTH antes de operarse y 10 minutos después de haber retirado el adenoma, la PTH debía bajar casi el 50%. O sea, esta PTH nos bajó de 13.5 a 6.72. Efectivamente, lo mismo que decía el trabajo. O sea que esta paciente nos ayudó tremendamente el navegador que utilizamos, y nos ayudó también tremendamente, nos confirmó la determinación de PTH transoperatoria. Este es el mismo, este es un navegador, se utiliza, este es otro colega que utilizó este navegador, igual, determinación de la radioactividad dentro de la misma glándula. Tenemos otra patología, menos frecuente, que es la hiperplasia paratiroidea. Constituye solamente el 20% del hiperparatiroidismo primario y secundario, en la cual tiene más de una glándula anormal. Hay una hiperplasia, aumento del tamaño de las glándulas paratiroides, y por ende, pues, la causa más frecuente de hiperparatiroidismo secundario es la insuficiencia renal crónica, la cual causa una hipocalcemia. Hay una disminución de la 1,25-hidroxicolecalciferol, y por una compensación de la glándula paratiroides hay un incremento de la PTH y por ende un incremento del calcio. Entonces, en estos pacientes, como esta es una enfermedad sistémica y crónica, como la insuficiencia renal crónica, estos pacientes, la gran mayoría de las veces, se les debe añadir, cuando le están haciendo la hemodiálisis, se les debe añadir calcio y deben tomar vitamina D, precisamente para que no ocurra esta elevación de PTH y una elevación del calcio, lo que se traduciría en un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, para tener en cuenta, pues la hiperplasia paratiroidea es crecimiento múltiple. En una hiperplasia o múltiple crecimiento no está bien claro en el caso de las hiperplasias paratiroideas no relacionadas con la insuficiencia renal, y se habla de que hay una normalidad del cromosoma 11 en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, y en la neoplasia endocrina tipo 2 hay 2 por mutación del cromosoma 10. Estamos hablando en el caso de las hiperplasias paratiroideas no relacionadas con la insuficiencia renal crónica. Y esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de encontrar una hiperplasia como la que se estaba sospechando en la paciente anterior, en la cual utilizamos el navegador. Yo creo que esta es la última. En conclusión, pues una sola glándula está crecida, estamos hablando de un adenoma. Si hay aumento del tamaño de más de una glándula paratiroide, estamos hablando de una hiperplasia. Las técnicas mínimamente invasivas están restringidas solamente al 70%, y siempre va a haber necesidad de estudios de localización, ya sea por medio de ultrasonido o por medio de centelleo con Sestamibi. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor, buenas tardes. Yo tengo un par de preguntas. Doctor, en caso de glándulas paratiroideas multinuméricas, no recuerdo el término, ¿ambas tienen igual funcionalidad o las otras serían anexos no funcionales? No, cuando tú tienes una hiperplasia de paratiroide vas a tener elevación de calcio, vas a tener PTH elevada, vas a tener la misma sintomatología que si tuvieras una sola glándula afectada. Solamente que la única forma de saber si vas a tener una hiperplasia o un adenoma es mediante el estudio por un centelleo de paratiroide, que se llama centelleo Sestamibi. El medio de contraste se llama Sestamibi, antes lo pueden hacer con talio o tecnesio, pero lo hacen con Sestamibi. ¿Qué hace el Sestamibi? El Sestamibi es un radiofármaco en el cual, cuando al momento que se lo inyectan al paciente, hay una captación, ya sea por la tiroides y por las glándulas paratiroides, pero al momento en que hay un lavado de la glándula paratiroide, debido a la hipervascularización que va a tener el adenoma de paratiroides, va a haber una hipercaptación de ese medio de contraste. O sea que, por ende, el resto de las glándulas paratiroides van a seguir trabajando
pero para tratar de compensar la exagerada función que tiene el adenoma o la hiperplasia, las glándulas que están sanas, entre comillas, ellas van a tratar de disminuir su función. De tal manera que una de las cosas que uno que tiene que estar pendiente en el posoperatorio de un paciente que ha sido operado de un adenoma de paratiroides es de una bajada súbita del calcio. Porque estos pacientes van a estar cursando con calcio en 11, 12 y de repente tú le quitas la paratiroides y al cabo de un par de días la paciente va a estar con hipocalcemia, con signo de hipocalcemia, va a estar con Shostek, Trusol, y a algunos pacientes, no todos, pero a algunos pacientes se les tiene que dar algo de administración de calcio, ya sea con vía oral y calcio con vitamina D. Estos pacientes, una de las cosas que a mí se me había olvidado decirle, comentarle a ustedes, muchas veces estos pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario, hay que estudiarlo también desde el punto de vista metabólico y de vitamina. Recuerden que el calcio, la absorción del calcio a nivel gastrointestinal va a estar dado muchas de las veces, por la presencia o no de niveles normales de vitamina D. Si el paciente tiene problemas con la absorción del calcio y por ende va a tener problemas del metabolismo del calcio y fósforo, y vamos a determinar vitamina D, y podemos encontrarnos muchas veces el paciente que tiene vitamina D a niveles insuficientes y pueden ser causantes en un momento dado del paciente tener un adenoma de paratiroides, porque la paratiroides entiende que tu cuerpo necesita calcio. ¿Y de dónde va a conseguir calcio? El lugar más fácil de conseguir calcio en nuestro cuerpo es en el hueso. Entonces empieza a crecer la glándula paratiroides, pero básicamente empieza a crecer porque tú tienes unos niveles adecuados de vitamina D. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también al momento de hacer el estudio a un paciente que tienes con un calcio que está en el límite, hacerle determinaciones de vitamina D también, porque muchas veces con mejorar los niveles de vitamina D, el paciente mejora sus niveles de PTH y mejora los niveles de calcio y fósforo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Mi pregunta más que todo iba enfocada, doctor, en caso de las variaciones anatómicas, en caso de pacientes que tienen más de las 4 glándulas paratiroideas. Usted mencionaba al principio de la exposición. Mi pregunta era si esas otras glándulas o esos anexos también eran funcionales en caso de, por ejemplo, presentar un cáncer o una hiperplasia, que se extirparan por lo menos 2 de estas glándulas, el resto seguían funcionando de manera normal, o estas otras glándulas eran disfuncionales. Siguen funcionando normalmente, Tú le has retirado a la glándula que se volvió loca, por decirle así. Yo le explico siempre a los pacientes, hay una glándula tuya que se llama paratiroides y se ha vuelto loca y está produciendo más PTH de lo normal. Y esa glándula que se ha vuelto loca la tengo que quitar. Una vez que yo la quito, ya el resto de las glándulas que tiene el paciente empiezan a funcionar normalmente. O sea, están funcionando normalmente. Ellas están funcionando normalmente, pero a un nivel mucho más bajo, porque acuérdate que el sistema endocrino se trabaja mediante el sistema de retroalimentación negativa. Si tú tienes una PTH elevada, en el caso de las glándulas paratiroides sanas, ellas van a tratar de compensar y van a tratar de disminuir su producción de PTH. Sin embargo, la glándula paratiroide que está en tu PTH por su cuenta. Entonces, es esa la glándula paratiroide enferma la que a nosotros nos interesa que vamos a operar. Pero una vez operada, el resto de las glándulas trabajan normalmente, eso no hay duda. El resto de las glándulas van a seguir trabajando normalmente. Ejemplo también de una hiperplasia, en este caso de tiroides, cuando se realice la extirpación, por lo menos de los casos que usted nos presentaba ahorita de esos pacientes con bocio que tienen esa proliferación celular bastante grande, en caso de realizar esa extirpación, suponiendo que el paciente llega a perder una o más de las glándulas paratiroides, deberíamos iniciar tratamiento o suplementación con vitamina D y calcio y fósforo. El calcio, sí, hay que darle calcio. En el caso de las hiperplasias, estamos hablando que en el adenoma no hay problema, porque tú sacas una sola glándula y ahí le quedan 3 más. No hay problema. Y las 3 más, entre comillas, están normales. Pero
Pero si tú tienes una hiperplasia en la cual hay una afectación de probablemente de las 4 glándulas paratiroides, lo que se hace es, se sacan 3 glándulas paratiroides y se queda la mitad de una. En nuestro medio, en medios sofisticados, por ejemplo, donde yo me entrené, lo que se hacía era que se sacaban las glándulas paratiroides, se sacaban 3, y de una de las glándulas paratiroides se cortaba la mitad y se iba para criopreservación. Entonces, si con la mitad de esa que tú le dejabas al paciente, el paciente lograba mantener un calcio normal, no había problema. Sin embargo, si se volvía a enfermar ese pedacito que tú habías dejado, pues ni modo, había que quitarla y entonces se hacía autotrasplante de la glándula que se había hecho en criopreservación. Eso no tenemos aquí en Panamá, no se puede hacer eso. Hay unos colegas míos en Europa que, con estos pacientes que tienen problemas de hiperplasia, a veces son serios estos problemas, principalmente los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que estos pacientes tú los operas, le quitas 3 glándulas, le dejaste una y de repente al año te lleva nuevamente el nefrólogo y te dice, oye, la que le dejaste otra vez empezó a molestar. Y entonces tienes que entrar, quitarle ese pedazo y entonces si tú le quitas las 4 paratiroides, pues ¿qué le vas a hacer? El paciente tiene que tomar calcio para el resto de su vida. Entonces lo que se hace es eso, hacer criopreservación o quitarle la mitad de la glándula o quitar toda la glándula y se hace un autotrasplante a nivel de esternón, se hace una pequeña incisión por delante del esternón y se hace un pocket, como un bolsillito, y se coloca el pedacito de paratiroides que está en esa área, y ese pedacito logra hacer la función de una paratiroide. Y si vuelve a crecer más, pues ya es más fácil abrir la incisión ahí en el tórax o en el antebrazo. Algunos lo hacían antes en el antebrazo y lo metían ahí entre el músculo y el paciente, el pedacito de glándula paratiroide lograba sobrevivir y hacía la función normal de la paratiroide. A veces se portaba mal y entonces había que volverla a abrir y sacar el pedacito que quedaba más fácil en el músculo o abrir en el tórax, ahí debajo, justamente debajo en el subcutáneo, es mejor abrir ahí que volver a abrir el cuello nuevamente. Reoperar un cuello por segunda o tercera vez. Imagínate tú el caso de Martel, que lo tuvieron que abrir 7 veces, 6 veces, lo tuvieron que abrir aquí para sacarle o explorarle el adenoma de paratiroides. O sea, como yo me imagino, ahí nunca está descrito, pero yo me imagino que ese señor tuvo que haber quedado con parálisis de nervio recurrente, parálisis de nervio laríngeo superior. Me imagino porque cada vez que entras la anatomía, las cosas no están donde uno cree que deben estar. Entonces, la posibilidad de una complicación es mayor cada vez que tú haces una reintervención del cuello. Pero sí, las glándulas paratiroides siguen funcionando normalmente. Y en el caso de la hiperplasia, si le tienes que quitar todas, pues el paciente va a tener que tomar calcio para el resto de su vida, Y a dosis bastante altas, Uno tiene que tratar de no quitarles todas, de dejarle un pedacito o a quitarle un pedacito y mandar la otra a criopreservación, de tal manera que tratar de que el paciente... yo nada más he tenido un caso en el cual tuve que reoperar 2 o 3 veces por un paciente con insuficiencia renal crónica y al final pues el paciente sigue con PTH todavía un poquito alta, pero sus niveles de calcio y fósforo están normales. O sea que ese paciente que fue exitoso el tratamiento que uno le ofreció, ¿no? Pero sí, si en tal caso tienes que quitarle todas las glándulas, tienes que darle calcio y fósforo para el resto de su vida. Perfecto, doctor. Y una última pregunta ya, y disculpe, para terminar. Usted mencionó que a la hora de hacer el estudio se hacía de manera bilateral. Al estudio, cuando estudiamos una glándula, estudiábamos la que estaba contralateralmente. En caso de no saber ciertamente cuál es la glándula, ¿estudiaríamos las 4 o cómo haríamos ese estudio? No, uno siempre tiene que tratar, antes de operar al paciente, como el caso, por ejemplo, el paciente que yo te dije, que era familiar de médico, era un caso en el cual uno estaba sospechando, uno estaba seguro que tenía un problema de glándulas paratiroides, pero uno no estaba seguro si eran las 4, si eran las 2, o si era una sola. Entonces,
Por eso fue que uno decidió volverle a repetir el centellado de tiroides con Zeptamib, y todavía no seguros de qué era lo que estaba pasando, y si utilizamos el navegador ese que ustedes vieron, el aparato ese, la cajita esa azul, con ese navegador, pues uno ya es más fidedigno la localización de la glándula afectada. Ahora, en los últimos 2 años, hay lo que se llama navegación con verdiindocianina. No había logrado meterle esa información a ustedes aquí, pero el verdiindocianina es una sustancia en la cual se le inyecta al paciente unos 15 minutos, teniendo nosotros el cuello abierto, se le inyecta al paciente unos 15 minutos antes, y automáticamente ese medio de contraste nos pinta la glándula paratiroides que está afectada. Y es un examen, es un estudio realmente bastante barato, no tan invasivo, y ha sido muy bueno, ha sido bastante aceptado a nivel mundial. Nosotros lo hemos hecho aquí un par de veces en Panamá. El problema es que Panamá se quedó sin verdiindocianina y era bastante difícil conseguirlo. Esta semana casualmente voy a operar, el sábado siguiente voy a operar a un paciente y vamos a utilizar verdiindocianina, y si logramos filmarla, pues ya después se las pasaré a ustedes para que la vean. Lo bonito que se ve cuando uno se pintan las glándulas paratiroides, pero la que está enferma queda más pintada de verde. Entonces queda como si fuera un foquito prendido, apagamos todas las luces del salón de operaciones, utilizamos una luz negra y se ve fosforescente la glándula paratiroides que está enferma. Es una forma bastante bonita de identificar la glándula paratiroides que está afectada. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Todos aquí? ¿Todos bien entonces? A ver, la coordinadora, ¿dónde Aquí está? estoy, doctor. Erika. A ver, Erika, entonces, el parcial, siguiente parcial, ¿cuándo es el parcial? La coordinadora Ludovina, doctor. Ah, Ludovina. Es que no tenía tu nombre ahí puesto. Sí, doctor. Ludovina. El parcial es para el 21 de septiembre. El primer parcial. Ajá. 21 de Sí. septiembre. Ok, ¿las otras clases cómo van? Más o menos. ¿Cómo más o Hemos menos? dado 2 clases con el doctor Andrade y dimos clase con el doctor Leacopoulos y con usted. ¿Quién Con más le el falta, doctor entonces? Paz, y se está viendo si se va a dar clase con la doctora Valderrama y Yulisa. Sí, el problema de la doctora Valderrama es que ella ahora mismo ya está en un puesto administrativo en el hospital y a veces no tiene tiempo. ¿Y ustedes lograron hablar con ella? Ella ¿o no? dijo que tenía que ver su horario porque ella no podía antes de las 4 de la tarde los días de semana. No, pero dale la opción, así como yo te di la opción del sábado. Pero, doctor, y un sábado que usted puede ir tempranito en la mañana o al mediodía o a la dale esa opción para ver. Claro, yo puedo hablar con ella. Porque yo sé que porque de 7 a 13 va a estar difícil, porque ella tiene funciones administrativas en el hospital, entonces es muy complicado para ella dar una clase y conectarse, ¿no? Por eso, con ustedes nos hemos demorado casi 1 hora y media dándole la clase, así que, entonces, no, trata de comunicarte con la gente y entonces me avisas, porque yo soy el que les voy a poner el examen. Sí. ¿Ok? Entonces quedamos así, pues, entonces nos vemos la próxima vez para el siguiente tema, que sería patología adrenal y tratamiento quirúrgico de la obesidad. ¿Qué día puedo, doctor? Déjame ver la otra semana para ver, es que yo no quiero que ese tema entre para el primer parcial, yo quiero que ese tema entre para el segundo parcial. Trata de comunicarte con la gente, cualquier cosa me avisa y entonces si no vemos, adelantamos. Pero no me gustaría adelantarlo porque no quiero que entre, ese material es muy pesado, entonces no quiero que entre en el primer parcial. Está bien, muchas gracias, doctor. ¿Okay? Dale, pues nos vemos. Pues buen fin de semana, saludos y cuídense.